Hola a todos, yo soy la Tata Mendoza y estamos acá desde la Podcasa, donde queremos cazar grandes historias. Hoy estamos con la morena del Chicamocha. Bienvenida, Magdalena. Bienvenida a toda la gente que está escuchando también y gracias por esta invitación tan hermosa. Esa casita blanca lleva la casa del cura pedófilo, esa casita blanca, la casa del policía asesino, esa casita blanca, la casa del paramilitar, esa casita blanca, la casa de la terfacha, esa casita la blanca, casa del neonazi, esa casita la blanca, casa del exprocurador Ordóñez. esa casita blanca, Oye, que se quema, esa casita blanca, ay, yo quiero quemar, esa casita blanca, ay, yo quiero quemar. esa casita. Bueno, Magdalena, antes de iniciar con toda esta serie de preguntas, yo quiero que tú me definas el bullerengue en una sola palabra. Bullerengue para mí es cimarronaje y libertad. Dije dos palabras, pero el cimarronaje es libertad, es fuga. Bueno, yo quisiera que me contaras en qué momento sentiste el llamado hacia el bullerengue, hacia la tambora, hacia toda esta música que hace parte de la tradición. Yo creo que eso empieza desde el vientre. Mi mamá a mí me cantaba música, que pues cuando yo ya crezco, cuando ya empiezo a crecer, yo escuchaba que esas canciones de cuna a nadie más se las cantaban, a mis amiguitos o cuando iba al colegio, como les preguntaba si les cantaban lo mismo y nunca les cantaban las mismas canciones, eran músicas y eran canciones muy afro, ¿sí? Muy propiamente. Y pues yo soy de una región como el de Santander y que pues realmente era muy raro ver música o cantos que llevaran a esa sonoridad. Recuerdo tanto una canción que me cantaban de cuna y ya en la niñez, en la primera infancia, por decirlo así. A mí me cantaba una canción mi mamá que era como, hay una versión de esa canción en el Pacífico y hay otra canción en el Caribe. En una se llama Señora Santana en el Caribe y la otra se llama también Señora Santana o la fiesta de San Pacho. Y decía así como turururururu, turururura, el niño chiquito se quiere dormir. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Entonces, esa canción, siento que como, y otras canciones más, de que se cantaban en la casa, como que fueron de una otra manera, como esa sonoridad con la que uno crece, esa memoria sonora con la que tú creces en la casa, sin mi mamá ser cantadora, pues, dichamente, y yo le preguntaba, pues, de dónde había sacado esas canciones, y ella decía que, pues, que su mamá, y que la abuela, y así sucesivamente le habían enseñado esas canciones. Y, pues, ya a la edad como de 13 años, yo empiezo a cantar tambora, dado a un episodio también un poco racista que en Santander se da a nosotras, bueno, tú que también eres santanderiana, desde hace unos años para acá, en Santander se celebra algo que llaman la santanderianidad, desde el 13, eso es como el 13 de mayo. Y en el imaginario de la gente de Santander no existe la gente negra. Entonces, o si la gente negra que existe, existimos solamente en la ribera del río Magdalena. Entonces, en Barranca Bermeja, en zonas Puerto Wilches, toda esa zona. En ese momento eso se llamaba Provincia de Mares. Y en el colegio donde yo estaba nos hacían como representar las provincias del departamento y sus platos típicos y toda esa cosa. Entonces toca hacer como toda esa folclorización del tema. Entonces allí nos cogieron, igual que también como el Día de la Raza, nos cogían, los negros tenían que vestirse de esclavos, la gente que se parecía indígena, pues de indios, y los blancos. Y entonces yo nunca entendí por qué yo no podía ser la blanca española. Entonces, claro, entonces siempre me tocó como la india o la negra, cualquiera de las dos, la esclava. Y pues para la santandereanidad, pues yo soy de Girón. Yo nunca entendí por qué me mandaron para la provincia de Mares, que en ese momento era la provincia de que ahora es la provincia de Yareguíes, y me mandan para allá a representar lo que culturalmente era pues la provincia. Y pues para la gente que no sabe, en Santander pues también hay tambora. Y baja por la ribera del río Magdalena, desde la depresión Momposina hasta el Magdalena medio santanderiano. Y ahí es donde, pues, en ese acercamiento, digo, un poco racista, como eres negra, tienes que saber de esta música, y me mandan para allá. Y yo sin saberlo, pues cuando empiezo a conocer esta música sentí como la conexión directa. O sea, ese mismo racismo me hizo llevarme a conectarme directamente también con los tambores.
paradójicamente le salió el culo por la, por la culata, así el tiro por la culata. A esta forma, digamos, de exclusión. Y yo, pues de ahí empecé como a cantar. A los 13 años empecé primero bailando y después cantando tambora, que es como, pues, la primera música de tambores que empiezo a cantar. Igual en mi casa siempre iba como una sonoridad, siempre como en mi familia la escuchaban de todo, pero sobre todo mucha música del Caribe. Mi mamá era muy salsa, muy rumbera, muy merengue, muy... Mi papá también escuchaba bullerengue. Yo me acuerdo que mis primeros bullerengues que yo escuchaba era la Niña Emilia, porque le encantaba. Él vive en Barranquilla de peladito, entonces como que traía muchas veces que el Joe Arroyo, que la Niña Emilia, que muchas canciones. Entonces toda esa música estaba ahí presente y yo sin yo saberlo, pues esa era música, fue la música con la que yo crecí. Con una música muy, muy afro y a la misma vez muy caribe, muy tropical. Digamos, bueno, uno como cantante. Llega un momento en el que uno canta las canciones que conoce, que le gusta, pero también hay un momento donde uno decide bueno, yo ya no quiero cantar lo que otros han cantado y quiero cantar mi música, mis emociones, mis pensamientos. ¿En qué momento pasa eso? Uy, eso es súper fuerte porque yo paso por una situación también como compleja. Yo empiezo, obviamente, cuando tú empiezas en la música de tradición, también empiezas primero por la imitación. O sea, tú empiezas a imitar en el trabajo también como de aprender a escuchar las maestras, las cantadoras. Cuando yo me voy al Caribe, que yo duro viviendo casi 10 años en la costa Caribe, ya me voy a vivir a los Montes de María, a San Basilio de Palenque, a Urabá también fui. Entonces, como ciertas zonas del Caribe, me voy a indagar más como en la raíz de la música. Y pues en esa instancia era como que yo sentía que, claro, una cosa era cantar músicas de otras y yo sentía que no estaba narrando mi historia, que estaba narrando otras historias, que es algo colectivo y es hermoso porque también podemos narrar una memoria colectiva y comunitaria, pero también hay un poder político en el bullerengue que las mujeres negras nos han regalado y nos han puesto en la escena, y es narrarnos en cuerpo presente, una cosa que yo empecé a hacerlo porque yo notaba que nosotras no estábamos ahí. Las diversidades, o sea, ya de por sí las mujeres negras nadie las nombraba. Es algo que yo siempre digo, nadie nombra a las mujeres negras en los territorios, nadie cuenta sobre las historias. Para mí es como muy valioso encontrar historias como la de pues, qué sé yo, la Niña Emilia, Petrona Martínez, Seferina Banqués, Telmina Maldonado y muchas más cantadoras antes. Abraham Herrera, también como una historia de una persona que no se identificaba ni como hombre ni como mujer y cantaba en estos territorios de Palenque, de Gamero y de Vitar. Entonces todas estas personas que están ahí, mujeres sobre todo y feminidades, matronas que cantaban y que cantaban a un territorio y a sus cuerpos y a sus historias, historias bastante fuertes que la historia oficial nunca cuenta. Y si ya no cuentan de por sí, a las mismas mujeres les tocó narrar sus propias historias, a las mismas mujeres negras. Imagínense para las travestis negras, para las trans negras, para las diversidades negras, ¿quién las contaba? ¿Quién las narraba? Entonces para mí sí se convirtió como una forma política en un momento de empezar a narrar historias que fueran mías, que contaran esto que soy. Entonces ahí fue cuando yo empecé a componer, y a ese ejercicio de composición yo empecé a llamarlo bullerengue afro travesti, simplemente para incomodar, no era porque me estaba inventando nada nuevo. Simplemente era para incomodar porque, claro, lo que no se nombra no existe. Y sí, el bullerengue y todo lo demás, pero a llamar bullerengue afro travesti era: aquí estamos las maricas, estamos presentes, aquí estamos las diversidades, y desde aquí estamos también haciendo memoria, estamos haciendo historia en el territorio. ¿En qué momento? Bueno, y ese momento ocurre más o menos para el año 2016-2017. Empieza mi primera composición que se llama Aguas, un bullerengue sentado, que yo empiezo a componer. Yo al principio le cambiaba las letras, yo hacía algo así al principio, que como yo quería como también, o sea, le mantenía los coros a las canciones tradicionales. Yo recuerdo las primeras canciones que yo le cambié era como una de Petrona Martínez que se llama Un niño llora en los Montes de María. Aparte que para mí Petrona es como pues la matrona más grande ahorita viva que tenemos sobre las músicas, sobre todo del bullerengue y de los bailes cantados. Y para mí esa canción como que me marcó mucho, aparte de La vida vale la pena, pero sobre todo esa era como muy triste la historia que se contaba ahí. Y yo le empecé a cambiar las letras. Yo le cambiaba las letras, entonces yo, de muy atrevida, entonces empezaba a cambiar letras y todo lo demás. Y claro, la canción, yo le di un contenido un poquitico más histórico, más político, y eso fue lo que también empecé así como
a explorar desde ahí, desde cambiar letras. Claro, y cuando tú llegas a las ruedas también empiezas a ver el verseo, se mantienen los coros, pero el verseo sigue existiendo, o sea, como tú empiezas a improvisar sobre las mismas. Entonces, eso te lo enseña el territorio, te lo enseña la rueda, te lo enseña el bullerengue cuando lo vives. Eso no lo aprendes desde un salón de clase que te enseñen bullerengue desde ahí. Entonces, eso lo vives en el territorio y eso, por eso yo siempre recomiendo a la gente que quiera aprender sobre esta música, que tarde o temprano tiene que ir al territorio con respeto y también aprender desde ahí, desde la realidad, desde la vivencia. Y claro, eso empieza a ocurrir más o menos a la edad, yo tenía ya 10 y... Es que 10, no, ya estaba cucho. ¿Cuántos Como años unos tienes? 21, 22, 23 años más o menos, entre esa edad, ese rango, empecé a componer ya bullerengue propiamente, empecé con bullerengue y tamboras. Entonces así fue que empecé yo con eso y como mi primera composición, les cuento, ya de bullerengue fue Agua y esa nace a partir de un episodio de discriminación. Era muy loco porque la gente me preguntaba, bueno, la gente escucha mis canciones y todas mis canciones pues son políticas de una u otra manera. Yo las denuncio así porque cuando yo canto también cosas de amor, de tristezas, de alegrías, de todo, pero también situando un cuerpo que para mucha gente es fastidioso verlo. Entonces, pues hablar de esto ya es un ejercicio de incomodar y eso también es político. El agua me trae todo el pescado, me trae pescado el río, me trae pescado salado, me trae pescado el río, me trae pescado salado. Y Agua es una canción que habla de la naturaleza y la gente creerá, bueno, esta hippie que está hablando del agua, de la naturaleza, de todo esto. Pero pues es una canción que nace a partir de un episodio de discriminación que me ocurre en Sincelejo. Y yo salgo de Sincelejo y salgo para el mar a hacer un ejercicio de curarme, ¿no? Ejercicios rituales míos que yo ya tengo y que para mí son importantes, ese reconocimiento con los elementos de la naturaleza, el agua, la forma de que yo siento que para mí el agua ha sido todo. Yo crecí al lado de un río, por el río Magdalena es que termino yendo al Mar Caribe y por el Mar Caribe termino reconociendo también mi afrodescendencia, de dónde venimos la gente negra, de dónde llegamos por el mar. Entonces también es como una forma también de reconocer desde allí y allí nace Agua. A partir después de eso como una forma de sanar. Hablando de la ancestralidad y de esa conexión ritual, ¿tú haces algún tipo de ritual antes de tus presentaciones, antes de escribir una canción? Algunas veces lo hago dependiendo como el tipo de espacio. Yo tengo como ciertas, como conjuros, por decirlo así. Yo tengo como mis ciertas cositas. Hay una canción que yo utilizaba mucho, que yo siempre por lo general hacía como una ofrenda, siempre que cantaba esa canción. Pero pues es muy individual, yo a veces no, pues como que en el colectivo, en la agrupación, cada uno tiene su ejercicio propio también de interiorizar sus formas de sentir el escenario y sentir el público y sentir también el bullerengue. Entonces como que yo lo hago como un ritualcito más mío y eso lo hago siempre previamente, que es más como un canto y un agradecimiento a los ancestros, a las ancestras por permitirnos estar acá y pues por también las ancestras que también dieron su vida para poder que nosotras hoy en día estemos acá también. Tú me decías que tu nombre, La Morena del Chicamocha, era como una protesta. Cuéntanos un poco. Claro, mira, cuando a mí todo el mundo, primero mi apellido es Moreno. Entonces ya partiendo de ahí ya era como que yo crezco y todo lo que tenía que ver era como que, ay, su apellido combina con su piel. Y más allá de eso era como, sumado a eso, era como que a mí de muy temprana, como desde los 15, pues yo era muy mariquísima y yo tan marica que le mariqué el apellido a mi papá, entonces también entonces ya la gente me decía la morena, entonces la gente de moreno, morena, ¿sí? Entonces desde muy temprana edad la gente me decía morena, morena, la morena, la morena. Y claro, cuando yo ya empiezo en el bullerengue, la gente ya me reconoce como la morena, pero yo decía, bueno, la gente decía, pero la morena ¿de dónde? Y yo decía, bueno, yo soy de Girón, yo como digo la morena de Girón, muy poca gente de otros lugares del país conoce Girón. Entonces yo decía, uno, porque la gente siempre me preguntaba de dónde yo era. Y claro, como cuando yo decía Santander, la gente no se ubicaba mentalmente y no ubicaba racialmente mi cuerpo en Santander. Entonces era como que de una u otra manera
hablar de la Morena del Chicamocha era también nombrar de dónde yo era. O sea, yo crecí al lado, también cerca del cañón del Chicamocha. Era el paisaje que yo conocía desde muy temprana edad. Girón es tan grande que una parte del cañón también llega. Yo me la pasaba en el cañón de las Iguanas, que quedaba muy cerca, digamos, del barrio donde yo vivía. Y como todas estas cosas, como eso que da la vía Zapatoca. Y todo eso era como, todas estas cosas me hicieron recordar pues el paisaje donde yo crecí. Pero también era una forma de decirle a la gente en Santander para incomodar. O sea, aquí estamos nosotros, la gente negra sigue existiendo en Santander y seguimos acá, y que les duela cada vez que dicen la Morena del Chicamocha, uy, travesti negra. Esta llegó a fastidiarnos la vida, porque es como, y ha pasado en las redes sociales, hay gente que me dice como, uy, o sea, es como, usted ni siquiera debe ser de Santander, qué horror, nos está manchando el nombre de nuestro cañón del Chicamocha, es como que, o sea, qué pena, pero sí soy. Es que no puedo hacer nada. Entonces, una forma también de contradecir la misma narrativa del territorio es como que se cree que la gente afrodescendiente no existimos. Entonces, eso también es una forma de decir, aquí estoy y aquí les contradigo su forma de ser santanderianos y santanderianas. Soy la Morena del Chicamocha y seguiré siéndolo. ¿Tú te has sentido violentada a través de la música? Claro, no ha habido espacios donde la música y los espacios como tal con la música no. Siento que es como yo siempre le digo a la gente, el bullerengue no es un ritmo machista. Las músicas no son machistas per se. Las músicas también están, digamos, en contextos, ¿sí? Y la colonialidad también permeó los territorios negros. Y en ese sentido, las músicas tradicionales de muchas comunidades negras y afrodescendientes de nuestro país también están permeadas de machismos, de prácticas internamente racistas también. Entonces, no es que las músicas sean racistas, las músicas simplemente a veces son un reflejo de lo que la sociedad también es. Y el bullerengue no es machista, no es homofóbico, no es transfóbico, no es eso. El bullerengue es un ejercicio de libertad y la libertad no tiene etiquetas. Entonces, por ende, todas las personas, sea lo que sea y su condición que sea, su forma de habitar la vida, la identidad, no le impide hacer bullerengue. Entonces, ahí es donde realmente para mí el bullerengue jamás a mí me ha violentado. La gente que hace bullerengue en algunos territorios y que está permeada por esta cultura machista, transfóbica, racista, patriarcal, como lo quieran llamar, es la gente que sí me ha violentado en nombre del bullerengue, pero nunca es el bullerengue. Yo al contrario, gracias al bullerengue es que existo. O sea, yo no tengo otras formas de narrar mi tránsito y mi ser y mi identidad, sino es a través del bullerengue. A mí me gusta mucho cómo conceptualizas la palabra afrotravesti. Y hace unos días escuchaba como que era como la voz de las maricas que nadie nombra. Y ponías el ejemplo de la chica de San Basilio de Palenque, que es un personaje muy importante en su comunidad, pero nadie habla de él, ni de ella. Sí, para mí era como hablar de bullerengue afrotravesti es una forma de hacer memoria. Tal vez no es la palabra travesti en la que se nombraban en esos momentos, porque también las palabras son históricas y también tienen que ver con una cronología de la historia y el momento y el contexto de las comunidades. Hoy en día en Palenque a las personas diversas, sí, ya se les pueden decir trans, travesti, gay, marica, porque son las palabras que hoy en día utilizamos. Tal vez en ese momento se nombraba de otra forma, manflora. Bueno, hay muchas otras palabras que se han utilizado durante el transcurso para nombrar la diferencia. Y claro, Abraham Herrera, así era su nombre, entre comillas, de pila, pero más allá que se llame Abraham Herrera, su nombre como le conocían y su forma de habitar era femenina y se llamaba La Negrita. Le decían La Negrita y tenía un papel fundamental en la comunidad de San Basilio de Palenque y en las comunidades de los Palenques alrededor, de Gamero, de Vitar y otros pueblos ahí cercanos en los Montes de María. Entonces, para mí hablar de personas como La Negrita es hablar de personas que realmente también representan una historia sin necesidad de que se hayan enmarcado dentro de una etiqueta. Pero yo llamo afrotravesti como una forma también de llamar y situar el contexto de hoy para nombrar a las que están atrás, para llamarlas en esa memoria, porque si no las nombramos también quedan en el olvido. Entonces también es como, más allá es un eco, y es un eco porque también es un eco también decir como, aquí estamos todavía nosotras y hemos existido antes, esto no es un invento,
¿sí? Y estoy segura que antes de la negrita también existieron otras expresiones también diversas. O sea, por ejemplo, la negrita habitaba la partería, o sea, que una persona a la cual asignada al nacer se le dijo masculina, pero toda su identidad la habitaba de manera femenina, hacía partería, cantaba en velorios, o sea, en los lumbalús. No se le permite cantar todo el mundo en Palenque. Para que una persona de esas pueda cantar en ese escenario era porque tenía un don especial y era considerada especial, tenía una misticidad. Hay ciertas voces que también tienen una cosmogonía, el hecho de llevarlas a los territorios y sobre todo a ciertos rituales de los territorios negros. Entonces no significa que era una persona X que ya, sí, que nadie la conocía y que no, cumplía una función en la comunidad y eso nos lo han arrebatado. El discurso hegemónico fetiche de las comunidades negras que se ha hecho desde la blanquitud y que se ha blanqueado las comunidades y se ha fetichizado y folclorizado las músicas de tradición, esos discursos han sido y han ido borrando la diversidad misma de las comunidades negras y han ido borrando la forma de entender también la diversidad dentro de las mismas comunidades negras. ¿Por qué? Porque nos las han blanqueado. Nos han blanqueado esas formas de habitar la música, de habitar el territorio, de habitar los cuerpos, las identidades y la sexualidad. Bueno, teniendo en cuenta eso que me dices, yo creo que no, ni somos ni blancos, ni negros, mujeres, hombres. Creo que somos humanos y tenemos que aprender a reconocer nuestra humanidad. A veces el ser humano le encanta como estar encasillando y se pierde como en verdad de reconocer al ser. Claro, somos la misma especie, o sea, al final de cuentas nos han dividido, nos han querido dividir como especie por las diferencias, porque al final no encontramos esa riqueza, no encontramos la riqueza misma que nos trae las diferencias y aprender de ello, de los otros, de las otras, de todos, de todas. Y creo que hoy en día es necesario también, es como entender que lastimosamente siguen existiendo estas realidades y nos sigue marcando. Uno no nombra el ser negro simplemente por marcar diferencias, sino porque todavía seguimos viviendo esas realidades en nuestro país. Pero el camino es hacia allá, el camino es unirnos realmente como la misma especie y realmente vernos como la hermandad que realmente somos, ¿sí? En la unidad que todos somos y que todas y todos somos en esta vida. Y creo que muchas veces la gente ignora que la cuna de la humanidad viene de África. Entonces es como que al final nuestra descendencia y nuestra ascendencia siempre ha nacido desde allí, desde África. Entonces es como que todos y todas somos africanos de una otra manera. Entonces es lindo verlo desde allí, pero pues también es necesario politizar también las realidades que seguimos viviendo, esas diferencias que nos siguen marcando para que se vayan expulsando todo este tipo de discriminaciones, prejuicios, opresiones que se siguen viviendo en algunos territorios y que lastimosamente siguen existiendo. Entonces, para mí, sí, la ruta es a través del bullerengue, a través de la música, unir gente, pero también es necesario erradicar el racismo, erradicar la transfobia, erradicar todas estas formas y estos discursos de odio que siguen pues marginalizando a ciertas poblaciones, sí, que otras no viven tal vez. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar todos y todas, porque el antirracismo no es solamente para la gente negra, ¿sabes? El antirracismo también es para la gente blanca, para la gente mestiza, indígena, para todos y todas. Debería ser una forma de pensar y habitar el mundo desde el antirracismo. Esa es la lucha realmente por encontrarnos dentro de la unidad. ¿Y en qué momento esa voz que expresa se convierte en un espacio seguro a través del bullerengue? Bueno, yo odio la palabra espacio seguro. Yo sí les digo a la gente, a mí no me gustan los espacios seguros. Yo sé, es como que yo crecí en la casa de un policía y mi papá es un policía, entonces como esas palabras de seguridad para mí es como que son bastante fuertes. Yo en ese sí discrepo incluso con las feministas, como cuando hablan del espacio seguro, para mí eso es súper burgués, súper blanco, súper policivo, súper, o sea, tiene discursos bastante complejos, ¿no? Cuando tú creces en un barrio con ciertas realidades, donde hubo limpieza social, donde se hablaba de seguridad para quienes, no sé quiénes eran los que estaban seguros, y nosotras vivíamos en el borde, ¿no? Siempre hemos vivido
yo siento que las personas, sobre todo trans y las personas afro, en muchos contextos vivimos en un estado de sitio constante. Entonces, para mí hablar de seguridad es como fuerte, porque siempre a través de la seguridad es que nos han excluido, a través del discurso de la seguridad es que nos han apartado, nos han marginalizado. Entonces, para mí hablar de, más que espacios seguros, es hablar de espacios de afecto, espacios de ternura, espacios de amor, espacios de convivencia. Entonces, ahí es donde nosotras nos encontramos y el bullerengue me permitió espacios de afecto, incluso espacios de afecto conmigo misma, de sanación, de sanar conmigo, de sanar con un montón de situaciones súper racistas, incluso internas que yo tenía hacia mí y externas también, porque uno también replica ese racismo con otras personas negras. Entonces, y lo mismo, sanar con mi identidad, y entender mi identidad y empezar a politizar mis espacios. Entonces yo creo que eso empieza a suceder cuando pues yo me empezó a dar cuenta que habitaba unos espacios que no entendía el por qué los habitaba, si pues como la universidad en su momento, como espacios en los cuales yo llegaba y que yo decía, pero ¿por qué yo sigo diciendo estas cosas? ¿O por qué yo sigo habitando esto? ¿O por qué yo replico estos discursos y también pues eso me atraviesa a mí? Y claro, eso empieza en la adolescencia. Yo empiezo a cuestionarme muchas de estas cosas y ya en la adultez, como cuando ya empiezo los 20 años, yo ya empiezo como a empezar a realmente a cuestionarme esto y a llevarlo ya como internamente en mis convicciones. O sea, es como que, bueno, yo soy esto y a partir de esto es como que me reconozco desde allí, me paro desde allí y desde allí también pues tengo una lucha. Y eso me permitió pues entender que también desde ahí nacen los principios. Desde ahí nacen las formas en las que uno se para frente al mundo y esos son los principios que no son negociables. Sí, no es radicalizarse, pero sí es como, bueno, hay cosas que yo no voy a permitir. La intolerancia, sí, los discursos de odio, para mí es como la homofobia, la transfobia, el racismo, todos estos discursos fascistas, pues realmente no son opiniones, son discursos de odio. Entonces es necesario también, como en ese momento, sí, poner una postura y ahí es donde nacen los principios. Cuando tú defiendes lo que habitas y lo que te permite también ser en la vida. ¿Tú qué sientes cuando cantas? Uy, muchas emociones. Cuéntame qué. Es fuerte porque yo cuando canto, dependiendo de los momentos en los que estoy, yo puedo llegar a sentir rabia, llegar a sentir tristeza, melancolía, alegría, amor. Yo creo que el bullerengue tiene una cosa muy hermosa, que es que el bullerengue no es blanco y negro, ¿no? O sea, no es como que esta cuestión, esta visión cristiana de la vida, como que la muerte también la ven como, ay, allá, lo triste, lo lúgubre, se acabó la vida, se acabó. Sí, es como que, y nos vestimos de negro. Bueno, a cambio, cuando yo vivía Palenque, yo empecé a entender mucho más ese contraste. Claro, en la muerte se celebra porque la gente pasa mejor vida y hay que reunirse con los ancestros. Entonces es muy hermoso celebrar ese encuentro. No es tristeza. Sí, hay momento para llorar, pero también hay momento para alegrarse que esa alma que se va llega a un portal y se va a encontrar con todos y todas en una misma forma y vamos a ser unos al mismo tiempo. Entonces, creo que eso es muy hermoso y a mí esto también me lo enseñó el bullerengue y ahí a partir de eso también lo he evitado, como no binarizar la vida, en que hay sentimientos malos y sentimientos buenos, ¿no? O sea, es como que es muy hermoso porque la vida tiene contrastes. Y mi primer álbum de bullerengue que yo escuché, que yo amé con toda pasión, fue el de Petrona Martínez, que se llama Las Penas Alegres. O sea, ya hablar de las penas alegres es algo... Las penas alegres, o sea, ya lo dice mucho. Es como que hablar de que la vida es una pena alegre. Así estamos, o sea, es contrastes. La vida son contrastes. Uno no todo el día y todo el tiempo uno va a estar alegre, ¿sabes? O sea, es como que la gente cree que los músicos, ay, sí, van y hacemos esta música de fiesta y vamos. No, amores, aquí también se sufre, se siente, se canta, se está feliz, también se tiene rabia, o sea, son muchas cosas que pasan. Y creo que a mí, por ejemplo, la terquedad me ha movido mucho. Yo soy muy terca. Y esas son las cosas que también me ha movido. Entonces yo a la gente le digo, también es necesario, yo no estigmatizo las emociones. O sea, yo siento odio y siento que el odio, lo lindo es sentirlo es también transitarlo, gestionarlo. Entonces, cuando yo siento el odio, lo que termino es como, ¿a dónde lo evoco? Ese odio. Yo no me voy a quedar con ese odio tampoco. En un momento tiene que
depurarse también y ese odio también se puede transformar en otra cosa. Entonces, lo mismo con la tristeza, lo mismo con la alegría, lo podemos transformar en muchas cosas interesantes y nacen canciones a partir de ahí, de esas cosas que uno siente. Entonces, yo no voy a decir, ay, no, yo compongo música para espiritual, no, o música que solo habla de la alegría de la vida. No, yo también estoy triste, yo también he pasado por depresiones, yo también he pasado, es como que soy una persona que siente y que yo siento que por eso mucha gente conecta, sin ser o no ser trans o ser negra, o sea, lo que sea, la gente conecta porque lo que yo canto es real y es lo que está ahí, es lo que se vive. Yo siento que en este mundo de la IA, que ahora cada vez está peor, y en este mundo de emociones prefabricadas, cada vez los músicos y las músicas que escuchamos cada vez son mucho más prefabricadas. Pareciera que la gente quiere simplemente escuchar sentimientos que les detonan, no sé, la morfina en el cerebro y ya. Entonces también es como necesario también hablar de las músicas que atraviesan los cuerpos y que atraviesan la mente y que atraviesan los sentires, y que ahí estamos también las personas que seguimos parándonos desde ahí. No importa si nos ganamos o no tenemos plata, si tenemos fama, si tenemos éxito, lo vamos a seguir haciendo porque es que lo sentimos y ya, es así de sencillo. Ay, tráeme que me vengo y me voy a cantar. Merengue de negra y a la orilla del mar. Tráeme que me vengo Óyelo, y me carajo. voy a cantar. Merengue de negro allá en la orilla del mar. Y la tráeme que me vengo y me voy a cantar. Tráeme que me vengo y me voy a cantar. Merengue de negro allá en la orilla del mar. Yo le pregunté al Ecuador dónde está la cantadora. Me dijo a la orilla del mar, resonando entre las olas. Digamos, mirando en el futuro, ¿te gustaría que tu música fuera un legado que se tomara como referente para próximos artistas activistas? Lo está haciendo. Yo no lo quería. Yo siempre como que a mí me preguntan esta cuestión de la representatividad. Yo soy súper rancia con estas cosas. O sea, como que a mí me conflictúa un poco esto de tú representas. No, mi amor, yo no represento. Usted quiere un representante, búsquese un abogado o búsquese un manager. Yo no soy representante de nada. Sí, es como que yo soy una persona que también puede tener errores, puede tener contradicciones, también puede ser funable. Entonces, como que realmente más allá de eso, a mí me interesa es que la gente lo viva, como te diga, lo sienta, lo transite, lo atraviese. Sí, al principio yo componía para mí, entonces para cantarme a mí y para cantarle a la gente que se parecía a mí. Y como que hoy en día ha sido muy fuerte a veces para mí como entender que, claro, hay a escala una responsabilidad a veces también de que lo que uno está haciendo y lo que uno está diciendo también llega a mucha gente. Y hay una responsabilidad, no de representatividad, pero sí una responsabilidad de entender que lo que uno hace se replica y da eco a otras personas. Y yo no hablo de dar voz porque me parece algo súper horrible esa palabra. Vamos a darle voz a otra gente. No, la gente tiene voz. Ese discurso de vamos a darle voz a las travestis, vamos a darle voz a las mujeres Pero negras. sí Nosotras resulta no tenemos voz. O sea, que sí se pueden sentir entonces, identificadas. Claro, dar eco, Ajá. permitir que esas voces también resuenen. Eso es cuando tú tienes ya una plataforma y tienes unos espacios y tú tienes el poder de poder tener ese capital simbólico, da eco a otras personas. Pero no dar voz, porque vos tenemos las travestis, mira, yo canto, hay otras que también, y hay muchas más. Entonces no necesitamos que nos den voz, es apoyar el eco de las otras, de apoyar las voces de las otras, estar también, o sea, yo siempre he invitado a muchas, pero pues no todo el mundo anda en el mismo plan. Entonces sí es como que para mí hablar de eso es más que todo desde allí, y yo no me imaginaba eso. Hace poco como que mis canciones están siendo utilizadas para agrupaciones de danza, de niñas, de niños, de gente inclusive que yo jamás pensé que escuchara mi música. Entonces como que, por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Mate Pelo y hace poquito muchachas como de edad entre 15, 17, 20 años en Monpós haciendo y haciendo todo el performance de mi concierto, porque yo no tengo música subida ni siquiera en plataformas todavía, estamos en ese proceso, pero hicieron todo el montaje de una escena musical dancística
Y fue hermoso, o sea, yo ver esos videos que me mandan a veces niños, niñas, una niñita en Barranquilla que baila y que con agua, hizo también toda una entonces cosas así súper lindas y que eso esté resonando para realidades específicas me parece muy hermoso. También con las maricas, hay muchas maricas de otros territorios que también como que me dicen, ¿puedo utilizar tu canción? O alguna feminista, yo no soy feminista, lo más cómico, yo me declaro antipatriarcal, pero yo feminista no soy. Y para mí era como ver que algunas feministas usar mi canción de María Flores para ciertas marchas del 7M o la Casita Blanca del 8M y la Casita Blanca también para espacios antirracistas. Entonces como que yo decía, bueno, o sea, bien o mal, yo canto canciones que a mucha gente les representa simbólicamente una idea de lucha y que resuena con sus realidades. Y pues si eso les ayuda a sentir como que yo seguiré componiendo y seguiré cantando, pero como te decía, yo no tengo más allá eh, como que representar una voz en específico, sino la mía, ¿sí? Y las voces que están alrededor resuenan con las demás, con las que yo también puedo resonar y las historias que yo canto también cuentan otras historias en común. Entonces ahí es donde la individualidad se convierte no en una cosa individual, sino también colectiva y eso es el bullerengue. El bullerengue parte de realidades específicas para convertirse en colectividad. Y sin eso no existiría el bullerengue. El bullerengue es compartir. Sí, es compartir. Más allá de las canciones, de los escenarios, ¿a ti cómo te gustaría ser recordado? Es fuerte, yo nunca pienso en la trascendencia. Creo que a mí, para mí es fuerte porque las travestis nunca estamos pensando en eso. Creo que a mí, digamos, mi contexto me enseñó muchas cosas cuando yo habitaba también como los espacios del trabajo sexual y otros espacios también, porque esa es la realidad. Yo no soy la monja bullerenguera que nació cantándole con las maestras al lado, no, pues yo también soy una travesti que también he sido puta, he sido de todo y no me da pena decirlo, porque esas son las realidades que todavía nos tocan algunas. Y para mí hablar de esto es como hablar de que, claro, cuando tú estás en el día a día y vives unas realidades bastante fuertes, tú empiezas a darte cuenta que la trascendencia se convierte en una cuestión del ego, ¿sí? Y nosotras constantemente la muerte nos habita en un país como el nuestro. La expectativa de vida de las mujeres trans en este país no llega a los 35 años, más o menos. Entonces yo crecí y todavía sigo escuchando las muertes de mis amigas y de mis hermanas. He visto y he tenido que lidiar con las muertes de muchas de las cuales, con las cuales también estuve en los Montes de María, de muchas hermanas y compañeras trans, compañeras de vida y de lucha y de trabajo y de todo. Entonces para mí pensarme a veces más allá de la vida era como yo decía, no, ya, es como hay que habitar el momento, la realidad que se vive y desde ahí para adelante. Entonces yo no pensaba más allá, como yo no soy de las que pienso, yo no soy pues, de las que pienso yo como en un cielo y que me voy a ganar el cielo, no a través de no sé qué. Yo siento que pues existe el bullerengue, que es lo que me ha permitido entender mi cosmogonía en el mundo y habitarme el mundo y habitar mi cuerpo. Y eso es lo que me transmite el por qué nosotros y nosotras somos un mismo todo. Entonces es como que yo no necesito ser recordada por, no sé, por bonita, por fea, por buena, por mala, por lo que sea, sino yo sí necesito ser recordada porque hacemos parte de un todo y ese todo se llama el bullerengue y pues ahí están mis canciones, ahí quedarán para la gente que las quiera escuchar y que pues al final de cuentas ahí estamos todas las voces que han existido de nuestras ancestras y somos nuestras propias ancestras y así que ahí seguirá el legado viviente hasta cuando la gente y el mundo deje de existir. Bueno, como el momento es ahora, porque no pensamos en la trascendencia, es el aquí y el ahora. Si tú tuvieras que dar un mensaje, ¿cuál sería en este momento? Porque es incierto. Yo siento que es la libertad. Hay que apostarle todo a nuestra libertad. El ser humano cada vez, y esta especie cada vez se ha encasillado en cada supuesta evolución que tenemos, ha sido más encasillado en cohibir nuestras libertades como especie y no entendernos dentro de nuestras diferencias. Y nuestras diferencias se convierten también en cárceles y a veces también en formas de atacarnos entre nosotras y nosotros mismos. Y creo que cuando entendemos el concepto de libertad, más allá de lo abstracto que puede llegar a ser, es también el concepto que parte de la lucha, porque
Entender la libertad es entender que hacemos parte del todo, de lo que sea, el universo, de Dios, como lo queramos llamar, y que cuando entendemos esa libertad, amamos, respetamos y comprendemos todas las realidades que nos hacen diversos y diversas en este mundo y en esta especie. Y cuando aprendamos a valorar ese valor intrínseco de la libertad por sí misma como especie, es el día que realmente vamos a empezar a amar y amarnos pues sin tanto raye, por decirlo así. Entonces, sí siento que la libertad para mí ha sido un ejercicio de búsqueda constante. Sin la libertad no podría hablar de lo que soy. Cuando yo busqué mi libertad propia fue cuando encontré la libertad con otros y otras. Entonces así fue que empecé este ejercicio y el bullerengue, como decíamos al principio, es libertad. Y la libertad no tiene etiquetas, entonces ahí vamos todos y todas construyendo eso. Bueno, Magdalena, ¿qué tanto te ha costado tu agrupación? Fuerte. Ha sido fuerte. Yo tuve procesos antes de La Morena del Chicamocha, o sea, La Morena del Chicamocha, que era yo en ese momento al principio, ahora la agrupación. La Morena del Chicamocha nace en procesos con otras agrupaciones. Entonces, como que yo acompañaba a otras agrupaciones y primero estuve en una cosa que hicimos con mujeres, casi que todas lesbianas, en Cincelejo, que se llamó Cosa Brava. Después también, bueno, antes estuve en otros procesos de muy temprana, pero sobre todo cuando La Morena, el Chicamocha empieza a habitar esos espacios, cuando yo llego, por ejemplo, ya a Bogotá, aquí ya empezamos con Guarrú y La Morena, empecé yo ahí, entonces yo hacía parte de una agrupación y era la invitada, pero pues, claro, empezó a costar, era el por qué una mujer trans afro era directora de una agrupación de bullerengue. O sea, es como que no había en ese entonces ninguna directora de agrupación de músicas tradicionales trans, ¿sí? Y el por qué creaba una agrupación. No había en ese momento. Entonces, fue un proyecto que costó humillaciones, costó violencias. Yo podría hacer una lista de mercado, a mí realmente no me incomoda estar como contando todo lo malo porque es como el discurso de la victimidad, pero a mí no me interesa, o sea, obviamente sí cuesta mucho y cuesta lágrimas y cuesta también pararse duro frente a ciertos escenarios, pero para eso estamos. Yo no vine aquí a quejarme de la vida, yo vine realmente a seguir cantando y eso, yo creo que lo importante es, yo vine por todo, yo ahí en ese sentido, yo soy heredera de, no sé, yo sí me como el cuento, yo digo, yo soy heredera de un montón de diosas y dioses africanos, indígenas y de todos. O sea, traemos un pasado y un legado tan hermoso y de travestis superpoderosas y de gente que estaba en otra. Entonces, siento que para mí es eso. Yo hoy en día me paro con todo el orgullo y con toda la determinación de saber que vamos a seguir existiendo y seguiremos existiendo, me vaya yo o no esté yo en la escena o lo que sea, pero aquí seguiremos. Y claro, las imposibilidades van a seguir existiendo siempre, o sea, nosotros no tenemos como que en bandeja de plata las oportunidades para hacer música, pero pues cuando una es dedicada, cuando uno le mete la ficha a su proyecto y trabaja con eso, y el trabajo se nota, la gente empieza a reconocerlo. Y ahí es donde lo que me importa a mí, que si cualquier mujer trans, cualquier persona, sea mujer, negra, lo que sea, está en esos espacios, no nos quedemos siempre diciendo, ay, es que mira, ay, por esto es que yo no hago música, por esto es que no. Yo creo que ahí es donde nosotros nos tenemos que parar fuerte y decir, vamos por ello. A mí no, lo que me quitan una vez, yo se lo arrebato dos. Porque aquí puedo y porque tengo la fuerza. Y porque a mí nadie me ha imposibilitado de hacerlo. Entonces, aquí seguimos. El día que me quiten la vida ya es otra cosa. Pero aquí seguimos y seguimos en esa lucha. Es que los límites se los coloca uno. Sí, en ese sentido, sí. Bueno, hablando que uno mismo se coloca los límites, yo quiero saber qué viene para La Morena en el futuro o próximamente. Claro, no, ya próximamente para toda la gente que nos ha pedido música, porque todo el tiempo es, ¿cuándo vamos a tener La Morena en el Spotify, en las aplicaciones, bueno, en todo esto? Para mí en este momento y para La Morena del Chicamocha, el proyecto en este momento es, vamos a sacar nuestro primer álbum. El álbum se llama Prende la Bulla. Es un álbum que contiene 10 sencillos y que pues ya habíamos hecho un prelanzamiento en los sencillos, pero no se ha podido lanzar por unos temas con la producción.
pero ya pronto, para toda la gente que estaba esperando, pronto ya va a salir. Entonces, creo que en este momento la idea es música. Yo creo que yo tengo mucha música guardada, mucha. Y hasta el momento a veces pierdo la cuenta. Yo creo que tengo más de 100 canciones en este momento. Y algunas son nacen inclusive todavía, otras siguen naciendo y otras ahí están ya hechas. Y pues con el álbum la idea es poner la música en otro espacio, ¿sí? En otro, también en posicionarnos en otros espacios, porque pues también se queda corta cuando solamente la música se queda pues de manera de voz a voz, y pues ya llevarla a las plataformas nos permitirá también crecer mucho más en audiencia, que en otras personas conozcan el bullerengue. A mí sí me interesa, más allá que me conozca a mí, es que por lo menos conmigo se relacione el bullerengue y la gente vaya y busque a todas las cantadoras de bullerengue, a toda la gente que canta bullerengue en otros territorios. Pero claro, eso, ahí no van los límites. La idea es que desde ahí podamos seguir fortaleciendo la cultura del bullerengue. Y pues yo siento que, bueno, una de las cancioncitas que están por ahí, de las que yo nombraba y que pues esperamos que toda la gente le guste, voy a cantar un pedacito del prelanzamiento que ya se dice, que ya todo el mundo la conoce, que se llama Allá en la orilla del mar. Y dice así, dice: tráeme que me vengo y me voy a cantar bullerengue de negra allá en la orilla al mar. Tráeme que me vengo y me voy a cantar bullerengue de negra allá en la orilla al mar. Y la tráeme que me vengo y me voy a cantar. Entonces, eso es un poquitico. Un poquitico de lo que es el bullerengue de la moneda del Chicamocha. Y pues nada, ahí van a ver muchas canciones re lindas, canciones que ya toda la gente conoce: Mata de Pelo, La Casita Blanca, Agua, Prende la Bulla, que es bueno, mejor dicho, nosotros no solamente hacemos bullerengue, lo interesante, bueno, yo como que lo principal es bullerengue, pero ustedes van a encontrar ahí bullerengue sentado, van a encontrar en este álbum también son de negro, mapalé, en músicas o ritmos que también de una otra manera tienen alguna raíz africana de otras partes. Entonces, champeta, porque tengo una canción que tiene mezcla de chalupa con champeta. Entonces, es el universo de la música afro del Caribe colombiano y del río Magdalena, que yo siempre también tengo tamboras. En este momento en este álbum no va a salir, pero pronto van a salir más tambores y más cosas. Entonces, hay pendientes de la Morena del Chicamocha, porque lo que se viene es candela. Por eso hay que prender la bulla. Hablando de que qué interesante que todo el mundo conozca el bullerengue. ¿Qué opinas de la movida del bullerengue en Bogotá? Ya tuvimos nuestro primer festival de bullerengue. Pues bueno, yo realmente me he mantenido un poco distante. Te soy sincera, yo he tenido espacios en los cuales no he podido llegar digamos, a confluir con las personas del bullerengue en Bogotá. Pero siento que, pues, entre más se conozca el bullerengue, mejor. Es lindo ver que otras agrupaciones estén llevando la música bullerenguera. El único problema que yo tengo con eso es que lo hagan desde el respeto. Siempre les pido a las personas, porque para nosotras como personas afrodescendientes, sentir ridiculizadas nuestras expresiones o fetichizadas o utilizar situaciones racistas o transfóbicas, creo que son bastante complejas para poder procesarlas desde allí. Entonces, para mí es importante que sigan yendo espacios, que ojalá también se le abran más espacios a las personas afro de otros territorios que también llegan a hacer bullerengue en Bogotá, que se apoyen también a las personas negras de otros territorios que llegan a hacer bullerengue en Bogotá. Pero como te decía, yo celebro igual que todos y todas podamos seguir haciendo bullerengue, y que en Bogotá también la gente empiece a conocer el bullerengue y que cada vez haya más ruedas y espacios. Me parece súper chévere, como te decía, pero todo siempre lo llevo, y siempre ha sido como mi lucha, es que la gente también lo haga desde el respeto, y el respeto es entender que pues hay cuestiones como el racismo, la transfobia, y que todos esos espacios pues también se permean de eso a veces. Y pues eso no solamente es aquí en Bogotá, también en el territorio, ¿no? Entonces es necesario como seguir impulsando que estos cambios también se hagan desde personas, y que se incluya todas las diversidades que también habitan el bullerengue aquí en Bogotá. Y lo más lindo, digamos, que la escena bullerenguera de Bogotá, creo que no es o sea, no es la escena bullerenguera, sino que a mí me parece muy como un poco
ha sido el trabajo de nosotras y nosotras es que nosotras no nos fuimos por el lado tradicional solamente, empezamos a irnos por otros públicos. Entonces, irnos por públicos que no fueran solamente la gente tradicional, porque es que muchas veces de esa gente tradicional son las mismas que tienen o de una u otra manera replican ciertos discursos que a veces incluso son violentos. Entonces, no los bullerengueros ni la gente que le gusta el bullerengue, sino ciertas personas que en efecto también replican estos tipos de discursos. Entonces, cuando empezamos a buscar otros espacios, también es llevar el bullerengue a otros lugares donde la gente no conoce el bullerengue, ¿sí? Y tal vez no replica esos discursos. Entonces, por ejemplo, llevar el bullerengue a las comunidades afro del Pacífico que también se reúnen acá. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio acá donde también nos reunimos con mujeres negras del Pacífico colombiano, como lo es, y con otras personas del Pacífico, sobre todo del Cauca, de otras partes, como lo es Memorias Cantadas, ¿sí? Con Virgelina Chará y con otros espacios. Y allí hemos compartido el bullerengue para la comunidad, por ejemplo, que le gusta el biche, y que no conocía el bullerengue. Entonces era como, es muy hermoso también llevar el bullerengue a lugares también como que se conozcan en otros espacios, no netamente solamente de la tradición, ¿sabes? También en las marchas del orgullo LGBTI, pues el año pasado yo estuve en el Pride y eso era como que, claro, para el colectivo LGBTI o para la población LGBTI, como que lo que siempre se tiene pensado cuando se escucha la palabra LGBTI, era como que pues el acrónimo de letras que cada vez se le suman más. Kumas. Sí, y esto siempre es como que nos han visto como, que para mí se ha sido muy paradójico eso, es como que se nos han encasillado que todas nos gusta el pop y nos gusta Madonna, Britney Spears y todas esas cosas. Y pues amor, yo no. Es como que yo siempre he sido así muy de otras músicas y pues yo no tuve mi reina del pop. Mi reina del pop era la niña Emilia. Entonces como que eran las bullerengueras y eran como otras músicas, las salseras, Celia Cruz. O sea, como que yo crecí con otras referentes de mujeres poderosas y entonces era como que para mí era más cerca. Y yo sé que hay otras como yo que también tienen esos referentes, ¿no? Pero llevar esto a una marcha del Pride es también cambiar el chip dentro de las maricas, dentro de la comunidad LGBTI, para que también empecemos a valorar lo nuestro, ¿sí? A entender que también existimos personas diversas también internamente, o sea, que también tenemos otras realidades y que nos gustan otros gustos y que tenemos una valoración por lo ancestral también. Entonces, es chévere que hoy en día se estén abriendo estos espacios y que hoy en día la colectividad LGBTI o la población LGBTI en nuestro país le esté apostando también al bullerengue, a las músicas tradicionales y no solo al pop. Sí, entonces me parece lindo, o sea, que viva el pop también y que las maricas también se han luchado desde ahí los espacios, pero también tenemos el bullerengue, también tenemos otras expresiones, hay música llanera, hay mujeres lesbianas haciendo también incluso música de carranga, o sea, hay de todo. Yo he visto grupos increíbles de músicas tradicionales haciendo cosas distintas. Hay un hombre trans que hace incluso vallenato. Entonces, como que hoy me he quedado sorprendida de las cantidades de personas que cada día se están saliendo más y eso es lo importante, llevar el bullerengue a otros espacios y no encasillarnos como el bullerengue solo es para la música de tradición y para la gente que le gusta la tradición. No, hay que abrir otras puertas y ahí es donde entonces yo también le estoy apostando. Qué lindo porque finalmente es compartir la música. De ahí surge la rueda. Sí, de compartir, de la fiesta. Bueno, Magdalena, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, nos encuentran en redes sociales como La Morena del Chicamocha, en Instagram, en YouTube La Morena del Chicamocha también, en TikTok La Morena del Chicamocha también. Bueno, el TikTok no se ha movido tanto últimamente, pero ahí vamos haciendo. Yo no soy tan buena influencer, porque a mí realmente las cámaras, así como estar grabando videos, yo apurado me grabo a veces bailando, cosas así. Pero como que estar hablando todo el tiempo a mí como que me da, o sea, es muy chistoso porque para otras cosas yo soy buena garlando y buena, como decían Palenque, buena chiteando, pero pues para mí hacer como videos a veces como con contenido que a veces no le encuentro el sentido, es como fuerte, pero he intentado meterle también como cosas con el bullerengue y cosas así, entonces ahí vamos haciéndole poco a poco, pero entonces ya tenemos TikTok, Instagram y YouTube, La Morena del Chicamocha, pendientes de esas redes sociales porque es donde realmente estamos subiendo conciertos, eventos, talleres, también pues las grabaciones, los próximos lanzamientos. Bueno, mejor dicho, ahí tienen que estar conectados. La Morena del Chicamocha se aparece en todas las redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok.
Magdalena, gracias por compartir tu voz hablada y tu voz cantada. Ha sido todo un placer que hayas venido a la podcast y bueno, esperamos volverte a tener acá. Gracias a ustedes, gracias por compartir esto y gracias por permitir que diferentes voces y diferentes personas también hagamos el eco de resonar y seguir resonando con muchos más. Gracias. A ti.